Yo soy Julián Cirone, médico anestesiólogo del Hospital Garrahan, y bueno, lo que vamos a hablar es de los beneficios de la anestesia regional periférica en cirugía ortopédica pediátrica. Bueno, como bien me anticipó el doctor, el empleo de la anestesia regional en cirugía pediátrica en los últimos años aumentó muchísimo el uso. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías como, bueno, equipos como ecógrafos, agujas, que nos ayudan mucho y la verdad que nos permitieron realizar grandes avances en cuanto a la materia. Entonces, su uso en neonatos, lactantes y niños se usa mucho. Generalmente nosotros las utilizamos en pacientes dormidos, pero también existe la posibilidad de hacerlo en pacientes despiertos, lo cual es de mucha ayuda. Y bueno, y en términos generales, los bloqueos periféricos, que es de lo que vamos a hablar, son mucho más seguros que los bloqueos centrales. ¿Tá? Y bueno, un poquito de historia, miren, en 1884, Hassler y Clay, seguramente les suenan esos nombres, porque hicieron todo. Hicieron el primer bloqueo, que fue a nivel axilar, bajo división directa. Bueno, después fue avanzando hasta que en el 89 ya se empieza a usar el ultrasonido. ¿Por qué me detengo en el ultrasonido? Porque hoy en día hablar de anestesia regional es hablar de ecografía. Después vamos a volver, pero es muy importante que a partir de este año, del 81, ya se empezó a hablar del empleo de la ecografía y después, bueno, se fue desarrollando con el tiempo. Cuando hablamos de los beneficios de la anestesia regional periférica, nosotros podemos dividirlo en beneficios prequirúrgicos, intraquirúrgicos y postquirúrgicos. Bueno, ¿por qué los prequirúrgicos? Imagínense, hablarle a un paciente pediátrico y a su familia que cuando esté dormido se le va a hacer un pinchacito, el cual le va a proveer muy buena analgesia postoperatoria y va a tener un buen despertar, eso ya es muy favorable. Y bueno, y ni hablar en pacientes que ya han sido sometidos a procedimientos en los cuales tuvieron experiencia de dolor o no fue el mejor postoperatorio por el tema de náuseas, vómitos o lo que fuera, comentarles que se le va a hacer una técnica en la cual va a tener una recuperación mucho mejor, eso a nosotros la verdad que nos ayuda mucho. Y bueno, después ni hablar todos los beneficios intraquirúrgicos. Primero, bueno, el menor empleo de drogas anestésicas, eso es fundamental. Nosotros complementando y haciendo previo a la anestesia a la cirugía, hacer un bloqueo nos permite utilizar mucho menos drogas anestésicas, imagínense, menos opioides, menos profundidad anestésica, menos coadyuvantes, lo cual eso, ni hablar, se va a reflejar en un postoperatorio mucho mejor, ¿no? Mayor estabilidad hemodinámica. Ustedes imagínense que un miembro bloqueado es un miembro que no va a recibir ningún tipo de estímulo. Entonces, la anestesia va a ser un procedimiento mucho más estable. Bueno, con algo que les va a interesar mucho a ustedes, se ve que hay mucho menos sangrado intraoperatorio. Por eso mismo, porque hay mucha menos variabilidad hemodinámica. Entonces, imagínense por ustedes lo importante, una cirugía que sangre menos, ¿no? Y bueno, y la disminución, esto es muy importante también, la disminución de las respuestas al estrés. Me voy a detener un poquito en esto. Bueno, se ve que toda cirugía es un trauma, ¿no? Ese trauma produce respuestas autonómicas, hormonales, metabólicas, inmunológicas, aumento del cortisol, adrenalina, noradrenalina, prolactina. Con el aumento del cortisol tenemos aumento de la glucemia. Y eso en pacientes pediátricos, sobre todo en pacientes desnutridos, inmunocomprometidos, afecta seriamente la evolución de la cirugía. Para inhibir esto, usando opioides comunes, se necesita cantidades muy importantes, los cuales, bueno, repercutirán en el postoperatorio. Nosotros notamos que produciendo previo a la cirugía un bloqueo periférico, todas estas respuestas se inhiben o disminuyen mucho. Entonces, eso se vio que aumentó drásticamente la morbimortalidad, sobre todo en pacientes críticos, pacientes pediátricos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes desnutridos. ¿Tá? Y bueno, ni hablar en el postquirúrgico, que es el mejor alivio del dolor. No hay otra técnica, droga que emplees que produzca una analgesia mejor que la que produce un bloqueo periférico. Ni hablar, como hablamos, que la posibilidad de usar menos drogas, menos opioides, menor plano anestésico, disminuye la incidencia drásticamente de náuseas y vómitos posoperatorios. ¿Y eso qué nos produce? Que un paciente pediátrico pueda comer antes, que si está en un paciente ambulatorio se pueda retirar a su casa antes. Ni hablar que un paciente sin dolor, tranquilo, imagínense en la sala de cuidados posoperatorios,
es un paciente que colabora mucho más. Ustedes lo pueden chequear, le pueden ver el yeso, ver las vendas, cambiar el vendaje, se le puede ver las vías. Entonces, es muy importante cómo la colaboración del paciente cuando realizamos esta técnica. Bueno, la menor necesidad de asistencia respiratoria es todo redunda en el mismo. Entonces, en el que usando esta técnica bajamos mucho el empleo de drogas, utilizamos mucho menos cantidad de drogas, mucho menos plano anestésico. Entonces, ni hablar, es un paciente que muchas veces se pudo evitar la instrumentación de la vía aérea, por ejemplo, no fue necesario intubarlo, gracias a la técnica se pudo utilizar una laringe. Bueno, hablo de temas anestésicos, pero tienen que ver con la recuperación, porque no van a necesitar esta asistencia respiratoria, rehabilitación ni hablar. Hoy en día, ahora después lo voy a mostrar, gracias a la ecografía y todo, podemos aplicar catéteres en la zona operada. Eso nos permite realizar una movilización temprana, una rehabilitación mucho mejor. Y bueno, y ni hablar de todo lo que hablé, la menor estadía se recupera mejor, con menos drogas y pueden realizarse el alta antes. Hablar del ecógrafo. El ecógrafo es una herramienta que a nosotros nos ayuda mucho. Hay un antes y un después con la ecografía. Estos equipos actualmente son mucho más transportables, tienen una definición impresionante y nos permitió realizar procedimientos que antes eran impensados. ¿Por qué muestro esto? Porque uno piensa muchas veces, bueno, este es un quirófano del Hospital Garrahan, que son aparatos que en grandes instituciones solo se emplean, pero mostrándolo acá, este es un sanatorio de Quilmes, el cual, bueno, ahí justo no se ve, salió medio oscuro, y con un ecógrafo y un paciente pediátrico bastante grandecito, se pueden realizar procedimientos en todos lados. Y bueno, y como dije, el empleo de ecógrafo nos permite actualmente una visión directa del procedimiento. Antes todas las otras técnicas eran técnicas indirectas. Ahora podemos ver en tiempo real cómo se desplaza la aguja, la estructura que queremos ver, el anestésico local, cómo baña esa estructura. Entonces, la visión directa a nosotros nos dio una seguridad muy importante en cuanto al procedimiento. Esto también, la utilización hoy en día, como dije, la visión directa de la aguja, del anestésico local, nos produce usar mucho menos cantidad de anestésicos locales, con menor latencia del bloqueo y una duración mucho mayor del efecto analgésico. Entonces, el ecógrafo sigue siendo una herramienta muy útil para nosotros. Bueno, después identificar variabilidad anatómica, permitiéndonos decir, bueno, nos conviene hacer este bloqueo no. Y ahora les voy a mostrar unas imágenes porque hablo de esto. Y bueno, y la facilitación de catéteres periféricos, ni hablar. Antes de la ecografía había muchas descripciones de catéteres, de colocaciones, pero la verdad que no eran efectivas y tampoco eran muy empleadas. Como dije, la visión directa, fíjense, este es un paciente, esta es la rodilla, bueno, acá tenemos el nervio ciático, y vemos cómo la aguja está dirigiéndose a la zona. Entonces, la visión directa del procedimiento en cuanto a la seguridad es fundamental. Fíjense, este es un paciente muy pequeño, ahí bueno, está la arteria axilar. Antes era impensado realizar de una manera segura un bloqueo en un paciente de este tamaño. ¿Tá? Fíjense con todas las variabilidades anatómicas, también es un paciente que se hizo en el hospital, era una amputación de pie, y acá estamos viendo el nervio ciático. Realizar en estas características de pacientes un bloqueo periférico nadie se le ocurría prácticamente. Y bueno, y ahí lo que hablé, la facilidad con la cual este es un catéter periférico, en la zona también del nervio ciático subglútea, lo cual estos catéteres, actualmente hay bibliografía que habla de dejarlos semanas, en cuando un paciente se realiza una amputación por el tema del dolor o se quiere rehabilitar una zona operada, la verdad que para nosotros esto es muy bueno. Y bueno, esto es importante para ustedes también y para nosotros. ¿Por qué? El miedo del anestesiólogo y del traumatólogo era el enmascaramiento del síndrome compartimental. ¿Tá? Antes se usaban mucho, por ejemplo, peridural, se usaban grandes dosis de anestésico local con grandes concentraciones. Y bueno, con el ecógrafo se notó que pudimos disminuir los volúmenes, disminuir las concentraciones, estar mucho más cerca de la estructura que queremos bloquear. Entonces, el enmascaramiento del síndrome compartimental casi con ecografía desapareció. Y bueno, para hablar más o menos, esto es algo rápido, que les voy a mostrar qué es lo que hacemos en el hospital, cómo son los abordajes, por ejemplo, en miembro superior.
Miembros superiores usamos el abordaje interescalénico. Si vemos, este es el músculo esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio, nosotros lo que aprovechamos es esta escotadura en la cual emergen el plexo braquial. Los troncos, bueno, C4, C5 y C6 del plexo braquial. Entonces, bloqueando esta zona, nosotros producimos analgesia o anestesia en la región para cirugías de hombro y región proximal del brazo. El abordaje supra o infraclavicular, bueno, acá lo que nosotros aprovechamos es la primera costilla como estructura guía, aprovechamos la arteria subclavia y nosotros sabemos que en esta región supraclavicular vemos el plexo braquial, entonces hacemos una anestesia ahí para toda cirugía que sea de codo o antebrazo. También existe la posibilidad de dejar un catéter para la rehabilitación o para una analgesia más prolongada. También, bueno, el abordaje axilar para todo lo que es cirugía de muñeca humano, ustedes han escuchado o habrán visto, bloqueo del transarterial. Hoy en día con un ecógrafo es muy fácil ver los nervios, ver el mediano, el radial, el cubital y este es el músculo cutáneo entre el bíceps y el coracobraquial. Y esto realmente se ve. Uno piensa que son procedimientos súper difíciles y la verdad que no. Yo soy un anestesiólogo, ya no, pero relativamente joven y en poco tiempo pudimos entrenarnos bastante en estas técnicas. También, bueno, viendo el miembro inferior, bueno, cómo aprovechamos en la región inguinal y bloqueamos el nervio femoral. Como ven, esta es la vena femoral, la arteria, y este es el nervio femoral. Y bueno, lo realizamos para todo lo que sea analgesia de la parte anterior del muslo, rodilla, y también la parte interna de la pierna, que es todo el territorio del músculo del nervio safenio interno. También utilizamos abordajes ciáticos a nivel subglúteo, como muestra la imagen, para producir analgesia o anestesia de toda la zona posterior de la pierna, como también usamos, no sé, un abordaje popliteo para que realmente se ven así. Acá estas son la rama tibial y la rama peronea del nervio ciático divididos, lo que es en la parte posterior de la rodilla. Y estos son bloqueos, son procedimientos que hacemos mucho en el hospital, que se vienen rotantes y la verdad que los chicos cada vez vienen más entrenados con mucha más habilidad. Se dice que, bueno, que todos los que juegan a la PlayStation tienen mucha más habilidad en cuanto a un ecógrafo y una aguja y realizamos estos bloqueos. Y bueno, como datos prácticos, un bloqueo, en la literatura americana dicen single shot, un bloqueo de única punción con una concentración de bupivacaína, que es el anestésico que usamos, el más fácil de conseguir, con epinefrina, con una dosis de 0,3 a 0,5 mililitros kilo, producimos un bloqueo motor poco probable, producimos un bloqueo sensitivo de 12 a 14 horas y un bloqueo autonómico de 20 horas. Entonces, la verdad que como técnica única también es muy útil. No es que siempre es necesario colocar un catéter. Y bueno, y si colocamos un catéter periférico, hay publicaciones que hablan de semanas de pacientes que rehabilitan, que van a los centros de rehabilitación, mueven las piernas, mueven los miembros, todo, con un catéter colocado. Y bueno, y como para concluir, es muy rápido, bueno, estas son técnicas relativamente nuevas, ¿no? Pero que las perspectivas son muy buenas porque en muy poco tiempo, en casi 10 años, se logró hacer cosas que antes eran realmente impensadas. Y bueno, es importante que ustedes como traumatólogos, a los anestesiólogos que trabajan o que van a trabajar, que alienten al uso de esta técnica porque los beneficios, bueno, para el paciente ni hablar, y ustedes van a notar que los pacientes, la mejoría o la calidad del procedimiento de un paciente que se le realizó un bloqueo periférico. Así que bueno, y con esto concluyo.